A todos esos puristas de los videojuegos que se creen expertos en tecnología. Les habla alguien que pensaba que se las sabía todas. Siempre me burlé de las leyendas urbanas de internet y de los que creen en duendes dentro de los cartuchos. Pero bueno, la soberbia se paga caro, y a mí el karma me cobró la factura en formato de 64 bits. Todo ocurrió cuando estaba perdiendo el tiempo en un foro de preservación de software abandonado. Un usuario con reputación impecable abrió un hilo bastante técnico. Vendía un cartucho por $10 bajo el título Midway 1997 Prototype, DOM 64, Real Time Behavioral Tech. Según el post, era un prototipo descartado donde los ingenieros de la época intentaban programar una inteligencia artificial capaz de leer los hábitos del usuario a través del buffer de la memoria de la consola. Como buen sabelotodo de la informática, pensé, esto es una joya histórica de la programación y este idiota la está regalando. Saqué mi dinero antes de que otro me ganara el mandado. El paquete llegó en un sobre amarillo genérico. El cartucho no tenía la etiqueta original de DOM 64, sino una estampa blanca de laboratorio con códigos de barras. Se veía legítimo. Con una sonrisa de suficiencia, saqué mi vieja Nintendo 64 del closet, soplé el puerto por puro fetichismo tecnológico y encendí la consola. Para mi sorpresa, el juego no cargó la pantalla de título habitual ni las pantallas legales de id Software. Se saltó todo el maldito protocolo y me arrojó directo al primer mapa, de estaginable. Lo primero que noté fue la total ausencia de música. No había rugidos, ni disparos lejanos, solo un silencio digital absoluto que hacía que el zumbido de mi viejo televisor de tubo se escuchara insoportable. Caminé por las texturas azuladas buscando algún enemigo para probar el rendimiento, pero las salas estaban vacías. Ni un solo imp, ni un maldito zombie. Mi mente cínica inmediatamente buscó una explicación lógica. Vaya estafa. Seguro es un mapa de prueba que un programador frustrado dejó a medias antes de que lo despidieran. $10 tirados a la basura por un simulador de caminar en el espacio. Aún así, decidí avanzar por los teletransportadores para ver hasta dónde llegaba el código. Al entrar al nivel 2, la estética de ciencia ficción de Midway se rompió por completo. Las texturas de metal espacial desaparecieron y fueron reemplazadas por unos muros de color verde oliva rancio y un suelo de linóleo gastado. El diseño poligonal se volvió claustrofóbico. Me detuve en seco cuando entré a una sala enorme llena de camas médicas de baja resolución. En ese preciso instante, un penetrante olor a hospital, esa mezcla exacta de medicina barata y desinfectante, comenzó a salir de las rejillas de ventilación de mi televisor. Se me borró la sonrisa de sabelotodo. Esa habitación pixelada no era un diseño aleatorio. Era una calca exacta, ángulo por ángulo, de la sala de cuidados intensivos donde vi morir a mi abuelo 3 años atrás. Incluso el juego se tomó la molestia de programar una textura parpadeante en el techo que imitaba el tubo fluorescente fundido de aquel hospital. Sentí un escalofrío horrible, pero mi maldito ego seguía buscando excusas. ¡Qué buena broma! Seguro el maldito cartucho tiene un chip moderno que Akeon buscó mis datos en internet y alteró las texturas. Sí, claro, como si una consola de 1996 pudiera conectarse al wifi de mi casa por arte de magia. Estaba aterrado y mi cerebro solo decía estupideces para no aceptar la realidad. El juego no me dejó procesar el miedo. Al cruzar el siguiente portal, el mapa cambió a pasillos largos con casilleros oxidados. Era mi antigua escuela secundaria. El lugar exacto donde pasé los años más miserables de mi adolescencia sufriendo un acoso escolar brutal. De repente, el silencio se rompió de golpe. La tétrica música ambiental original de Outrageous, esos llantos de bebés al revés y risas demoníacas, empezó a reproducirse a un volumen ensordecedor. Pero lo peor no fue la música. Entre los lamentos de fondo, empecé a escuchar voces distorsionadas que susurraban con perfecta claridad los mismos insultos y humillaciones que me gritaban en los pasillos de esa escuela.
quise soltar el control y apagar el interruptor de la consola, pero mis dedos estaban completamente entumecidos, como si el plástico del control de Nintendo me estuviera transmitiendo una descarga constante que congelaba mis músculos. Estaba atrapado en mi propia pantalla. Finalmente, el motor del juego saltó de forma automática al último mapa, Absolution. El cielo poligonal parpadeaba en un rojo sangre tan intenso que tiñó las paredes de mi habitación. En el centro del mapa no apareció la madre demonio. De los portales de la arena comenzaron a salir figuras humanas compuestas por texturas borrosas. Al acercar la cámara, el aire se me escapó de los pulmones. Eran conocidos, vecinos y compañeros de mi pasado que habían desaparecido o muerto trágicamente a lo largo de mi vida. Todos caminaban en círculos, arrastrando los pies, con los ojos pixelados completamente en blanco. Al final, todas las figuras se detuvieron al mismo tiempo, giraron sus rostros hacia la pantalla y me señalaron con el dedo. El cuadro de texto del juego, donde normalmente aparecen los mensajes de obtuviste una escopeta, empezó a llenarse a una velocidad increíble con mis secretos más oscuros. Cosas miserables que hice en mi infancia, culpas enterradas y pensamientos perturbadores que jamás le había confiado a un ser vivo. El cartucho no estaba embrujado por un fantasma cliché. Esa maldita tecnología de Midway realmente funcionaba. El algoritmo se estaba alimentando de mis peores traumas para materializar mi propio infierno personal. En la pantalla apareció un último mensaje con letras gigantescas que cubrieron toda la imagen. Dificultad adaptada al usuario. Tu mente ya pertenece a las llanuras del presidio. En ese microsegundo, la Nintendo 64 emitió un pitido agudo y tronó por dentro, dejando salir un espeso humo negro con olor a plástico y carne quemada. La placa madre de la consola quedó completamente calcinada. Hoy les cuento esto desde una computadora pública. Saqué el cartucho con unas pinzas de cocina y lo arrojé al camión de la basura. No quise saber nada más de él. Pero el algoritmo ya terminó su trabajo de análisis. Desde esa noche, cada vez que apago las luces para dormir, la música ambiental de Don 64 retumba en mis oídos a todo volumen, acompañada por el sonido de unos pasos poligonales que caminan por el pasillo de mi casa, convenciéndome de que, tarde o temprano, la pantalla de mi vida también se va a apagar. Así que ya lo saben, ingenieros del internet. Tengan cuidado con lo que juegan, no vaya a ser que el juego aprenda a jugar con ustedes.